de cada agradecimiento, donde el Señor nos ha bendecido ya desde el comienzo. Amén. Tengo mi Biblia abierta, libro de Isaías, capítulo 44, versículo 21, Isaías 44, 21, amén, Isaías 44, 21, y ya como decíamos, el Señor nos ha estado hablando, nos ha estado ministrando. Yo en esta noche quisiera poder transmitir aquello que el Señor me habló también a mi vida, pero por eso es importante cada parte de la reunión. Se solía decir a veces en las iglesias, ¿no?, que cuando pasaba el predicador a predicar decían, y ahora viene lo más importante, ahora viene lo mejor de la reunión, y en realidad no es, la palabra no es lo más importante, sino que toda la reunión es importante, ¿amén? Porque hay palabras que han compartido nuestros hermanos, hay alabanzas que han tocado los corazones, hay melodías, hay cosas que el Señor ha hecho, hay días que hay testimonios, ¿no es cierto?, que pueden ministrar de una manera tremenda, aún a través de la palabra, ¿no es cierto?, pero toda la reunión es importante y cada parte es importante. Por eso yo en esta noche me gozaba porque ya el Señor nos ha comenzado a hablar desde el principio y ya nos ha comenzado a ministrar desde el principio. Yo tengo una pequeña palabra. No quiero extenderme mucho, pero sí dejar una pequeña meditación de la palabra del Señor. Libro de Isaías 44, 21. Una hermosa palabra también en el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 21. Hablando Dios a su pueblo, dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo les hice como una nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, sus cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo las profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Amén. Tremenda palabra del Señor, donde estos días el Señor me estuvo ministrando, y siempre a mí me impacta la palabra, porque donde Dios habla, en el último pasaje, Dios está hablando a una persona de manera especial, y le habla al rey Ciro el persa, y dice la Biblia en este pasaje, ¿no es cierto?, yo soy Dios, y yo soy el que le estoy diciendo a Ciro, vos Ciro, sos mi pastor, y vos vas a cumplir todo lo que yo te mande. La Biblia varias veces que habla de Ciro, las veces que lo nombra, generalmente lo nombra bien. Es más, no hay un pasaje bíblico que lo nombre mal a Ciro, sino que Dios, las veces que se refiere a Ciro era un rey incircunciso, un rey que no pertenecía al pueblo de Israel, un rey pagano de otra nación vecina, de otro imperio vecino, pero la Biblia cada vez que se refiere a él, dice de Ciro, es mi siervo, es mi ungido, es mi pastor, él va a cumplir todo lo que yo le digo que él cumpla. Nosotros vemos en este pasaje donde dice la Biblia que Dios le habla a Ciro y dice, no está hablando del rey de Israel, no está hablando de un rey cristiano, sino que dice, Ciro es mi pastor. Entonces eso sorprende e impacta bastante. La palabra que continúa en el capítulo 45 es más grande todavía, porque dice, Ciro es mi ungido.
Él es mi ungido, yo lo llamé de los confines de la tierra, yo lo santifiqué, yo lo preparé. Y está hablando de Ciro, de un rey perverso, de un rey pagano. Sin embargo, Dios dice, yo voy delante tuyo, puertas de hierro quebraré con poder, enderezaré los lugares torcidos, te daré los tesoros escondidos, haré secar ríos delante tuyo, yo te conozco por tu nombre, y yo te llamo Ciro. Entonces, cuando uno ve esa palabra, a mí me impactó, siempre me impacta mucho. Sin embargo, al ver la historia bíblica, usted sabe, mi hermano, que esta palabra le llega a Ciro. No se sabe bien quién fue el que le entregó la palabra, aparentemente sería Isaías, pero hay 3 o 4 profecías dadas por Daniel, por Jeremías y por Isaías también, donde Dios le habla. Pero dice la palabra del Señor, yo decía, qué tremendo, ¿no? A veces cómo Dios nos habla o cómo Dios nos ministra, porque a veces qué diferente que piensa el Señor de lo que nosotros pensamos. Y por eso Dios dice, más altos están mis caminos que tus caminos y más altos mis pensamientos que tus pensamientos. A veces nosotros vamos y cuando vemos los políticos o vemos los gobernantes, ¿no es cierto? Y más si por ahí no conocen al Señor, una vez cómo diría o cómo hablaría. Sin embargo, es tan tremendo porque lo que Dios le pide a su profeta, que aparentemente sería Isaías, es que le lleve esta palabra a Ciro. Y le dice, Ciro, yo tengo un encargue para vos. Vas a ir y vas a reedificar Jerusalén y vas a construir el templo de Jerusalén. La palabra es tan tremenda que dice que Ciro quedó tan impactado por la palabra que le lleva al profeta, que aparentemente sería Isaías, que Ciro se transforma completamente. Esdras capítulo 1, versículo 1 dice, Dios transformó el espíritu de Ciro, y Ciro decretó en ese mismo instante que se reconstruya Jerusalén y que se edifique el templo. Yo decía, algo de lo que Dios es un gran motivador. Dios te muestra las cosas que Dios puede hacer con tu vida, las cosas que Dios quiere hacer con tu vida. Por eso cuando Dios va con una palabra tremenda. Yo decía, ya te digo, cómo a veces tenemos que cambiar el pensamiento que nosotros tenemos, porque cuando nosotros vamos a veces a hablarle a alguien, y más si alguien impide, o que si decimos, este es un perverso, y le llevamos palabra, y estos son malos, y estos son rebeldes, y qué sé yo. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús, las veces que se refirió así, se refirió a los religiosos de 40 años, pero cuando Él se enfrentaba a una persona nuevita, le hablaba con el corazón y le decía, yo tengo cosas para vos, yo tengo promesas, yo tengo bendiciones. Cuando se enfrenta a Natanael, le dice, Natanael, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y lo que me sorprende es encima que Dios le llama por el nombre. Eso me impacta, esta palabra es tremenda, porque cuando nosotros vamos, a veces ya te digo, nosotros estamos con esa palabra donde parece que vamos a la gente y lo decimos, y vamos con condenación, y vamos con cuantas cosas. Sin embargo, a veces qué importante es tener aquella palabra exacta de parte de Dios, aquella palabra que tiene este profeta, que dice que va a Ciro, y cuando Ciro escucha esa palabra, no era cualquiera que se iba a presentar delante del rey, no era cualquiera que le iba a hablar, no era cualquiera el que le iba a decir. Sin embargo, cuando él va delante de Ciro, y le dice, Ciro, mira, se le decía, vos tenés que reconstruir el templo, dice que Ciro lo hubiera mandado a degollar. Él ni siquiera pertenecía a Siria, el profeta, era un profeta de Israel, ¿no es cierto? Presentarse delante del rey con una palabra así, debía ser un profeta realmente ungido por Dios. Pero aquella palabra dice que era tan tremenda, porque Ciro, yo no sé bien lo que pasó, pero lo que aparentemente pasó fue que Ciro se conmovió. Porque ¿sabe lo que decía? Era como que Dios le decía, mirá Ciro, yo decía, yo me imagino a Ciro, ¿no es cierto?, pensando y diciendo, a ver, ¿qué dice? ¿Qué es lo que te dijo Dios acerca de mí? ¿Qué es lo que te dijo tu Dios? Y dice, mirá, Dios dice que vos sos ungido. ¿Así piensa de mí, tu Dios? Sí. Vos sos el ungido de Jehová. Dios dijo que Él te dio palabra, que Él va a destruir reinos delante de tuyo, que va a derribar las murallas, que va a quebrar las puertas de bronce, que va a enderezar los lugares torcidos. Dios va a ir delante tuyo, Dios te va a dar los tesoros escondidos. Yo me imagino que Ciro nunca pensó que iba a recibir semejante palabra. Por eso él la acepta de tal manera. Es más, Dios tiene una comisión para tu vida, le dice a Ciro. Y ese era el mensaje principal. Era que Dios tenía un plan para Ciro, Dios tenía un mensaje para Ciro. El mensaje, ¿sabe cuál era? Vas a ir, Ciro, y vas a ordenar que se reconstruya Jerusalén. Como rey que sos, vas a ordenar que se reconstruya el templo y que se edifique Jerusalén. Ahora, aquí entonces yo veo, ¿no es cierto?, a veces cómo a veces tenemos que tener palabra, porque yo me lo imagino a Ciro diciendo, sí, y Dios pensó en mí. O sea que yo soy el que tengo que reconstruirla, no es ninguno de su pueblo. Hasta a mí me manda Dios. Yo decía,
Qué bárbaro, ¿no? Porque a veces cuando nosotros pensamos, y yo a veces he tenido que ir a algunas reuniones donde van los gobernantes, donde van los concejales, a veces van los intendentes, y hubo una vuelta a mí que yo miré, ¿no es cierto?, luego de una reunión donde estaban presentando proyectos y nos habían invitado también a nosotros, y terminó la reunión y se abalanzaban toda la gente atrás del gobernador, atrás del intendente ahí para tratar de sacarle algo, que tengo un proyecto, que necesito dinero, que me tenés que entregar algo, y se tiraban encima. Si uno fue a alguna de esas reuniones se va a dar cuenta de lo que digo. Y con Yolanda nosotros nos quedamos en un rinconcito mirando, ¿no es cierto?, cómo todos corrían. Y yo ese día pensé en mi mente, si yo me acerco, quisiera acercarme con una palabra de parte de Dios. Quisiera acercarme diciéndole, estamos orando por usted, esta iglesia está orando por usted, nosotros clamamos para que el Señor la bendiga. Más allá de si uno tiene una ideología política o otro tiene otra ideología política. Porque a veces nosotros pensamos la importancia que tenemos que orar por nuestros gobernantes. Porque cuando ellos roban, nos roban a todos. Y si ellos hacen bien las cosas, no hacen bien las cosas a todos. Y a veces nosotros pensamos, no, porque esto y vamos. Y nosotros tenemos que decir, porque hay veces que Dios está moviendo aún a los gobernantes, aún a los intendentes, a construir, a traer bendiciones. Mira, yo me acerco al intendente, me tienes que dar dinero para edificar el templo. Pero me tengo que acercar con la palabra de Dios, no a pedir, no con una palabra de estar rogando, como pidiendo algo, sino con la autoridad del Espíritu Santo. Qué diferente que es esta palabra, ¿no es cierto? Porque cuando Él habla, y yo creo que Ciro encima, porque Dios le dice, yo te conozco, yo sé tu nombre, vos te llamás Ciro. Siempre a mí me llama la atención cuando Dios nos llama por nuestro nombre. ¿Será que a mí me toca a veces? Porque a veces la gente a mí me conoce y hay a cantidad de personas que yo no conozco. Y la gente cuando alguien me llama me dice Leo y yo no lo conozco, a mí me impacta porque yo no lo conozco y él me conoce a mí. Porque si conoce mi nombre me está conociendo aparentemente. Ahora, qué tremendo que es, ¿no? Porque a veces hay personas que no conocen y a mí me cuesta retener los nombres y me gusta tratar de aprender los nombres para tratar de tener confianza con las personas. Entonces a veces yo le pregunto una vez el nombre y cuando le pregunto la segunda vez, ya la tercera vez no le quiero preguntar, porque parece como que no le estoy tomando atención. Entonces después le pregunto a Shelly, ¿cómo dijo que era el nombre? Le pregunto a Shelly, porque Shelly retiene más los nombres. Pero qué feo que es cuando alguien no recuerda tu nombre. Y mucho peor, la Lindy por ahí tiene algunas anécdotas donde hay una persona que a ella le llamaba y Lindy le decía, mi nombre es Lindy, mi nombre es Lindy. Y la otra persona, como no le prestaba atención, parece como si no te prestara atención, le decía, Cindy, le decía. Y siempre le decía, hasta que un día perdió el nombre, que se llamaba Lindy. Pero yo decía, ¿cómo Dios? Esa es una persona que no te conoce. Pero sin embargo, cuando Dios te llama, vos sabés que Dios te llama por tu nombre. Por eso cuando Dios le llama a Ciro, yo te conozco. Aunque vos no me conociste, yo te conozco desde el vientre de tu madre, y tu nombre es Ciro. En el pasaje, en el capítulo 45, es donde Dios le dice, y yo abriré ríos delante de tuyo, secaré arroyos, abriré las ventanas de los cielos, yo voy a ir delante tuyo. Esa palabra fue tremenda para Ciro, porque nosotros a veces pensamos y decimos, el jueves también venía la palabra, yo estaba una palabra un poco así como en confianza, compartiendo un poco de la visión de parte de Dios. Porque cuando Ciro, nosotros a veces escuchamos la palabra y dice secaré ríos, secaré los abismos. Nosotros a veces nos asustamos cuando pasan cosas. Cuando Dios está hablando de secar ríos, está hablando de secar cosas malas o cosas que el enemigo interpone delante tuyo. Si hay ríos espirituales, si hay cosas que se abalanzan en contra de tu hogar o en contra de tu familia, Dios lo va a secar. Dios va a abrir camino, Dios va a abrir brecha. Cuando Dios habla de que las montañas se van a consumir o que se van a agotar, cuando Dios le dice a Zorobabel, después Ciro da la orden de que se reconstruya el templo y de que se comience a edificar Jerusalén, y fue el rey más benefactor con todo Israel, y Dios lo bendice de una manera tremenda. Pero cuando se presenta Zorobabel y ve, nosotros conocemos el pasaje en Zacarías donde Zorobabel dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Nosotros pensamos que se enfrenta a un monte o a una montaña, y no está hablando de un monte natural, está hablando de una montaña de escombros que había quedado en Jerusalén. Y Dios le dice, decide Zorobabel a este monte, ¿quién eres tú, gran monte? Delante de Jehová serás reducido a nada, no con ejército, no con espada, mas con mi espíritu, dice Jehová el Señor. Amén. Entonces aquel templo, aquella ruina, aquellas montañas de ruinas, Dios las derriba y Dios las hace que sean nada. El jueves venía la palabra donde Dios, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate y échale en el medio del mar, y Dios lo haría por nuestra fe. Amén. Entonces Dios habla de montes, de ríos espirituales, y esta palabra tácitamente se cumple literalmente, porque uno de los anhelos más grandes que tenía Ciro
Él era el rey persa y él quería conquistar Babilonia. Y durante años había sitiado Babilonia, la había atacado, había mandado ejércitos, había mandado reyes, había intentado y nunca había podido lograr conquistar Babilonia. Sin embargo, dice que cuando él recibe esta palabra, él comienza a edificar Jerusalén, él, el benefactor del pueblo de Israel. Dice la Biblia que en ese mismo instante Dios le abre las puertas de Babilonia. Y aquella ciudad que él nunca podía conquistar, bajo el, yo no sé por acá, pero el rey Cobrian, el 16 de octubre de 1593, seca el río que rodeaba Babilonia y entra en Babilonia, y Ciro entra con aclamaciones de júbilo en Babilonia y conquista su sueño porque él había puesto su confianza en Dios, porque él había buscado a Dios. Y vos decís, ¿quién era este hombre? Era un hombre que no conocía a Dios, era un hombre que no tenía nada que ver con Dios. Y a lo que Dios le está diciendo a su pueblo, a Israel, Israel, no me olvides, yo te redimí, yo soy tu Dios, yo soy tu rey. Y cuando le habla a Ciro, Ciro sí entendió la palabra. Ciro entendió que era siervo de él. Yo tengo que entender que soy siervo de él. ¿Quién soy yo? ¿A qué le llamó el Señor? Y a veces cuántas personas, ya te digo, como esta persona que no era cristiana, que no entendía nada del Señor, pero él entendió que Dios le había dado una misión divina. La misión divina era reconstruir Jerusalén y reedificar el templo. Y Ciro cumplió con la misión, aunque no entendía nada de Dios. Él aceptó en su corazón aquella misión divina y cumpliendo el propósito de Dios, Dios hizo que sus sueños se hagan realidad. Mira qué tremendo. Sin embargo, ¿cómo Dios le tenía que hablar a su pueblo? ¿Cómo Dios le tenía que decir? Vos, si yo estoy hablando de que Ciro es mi pastor, de que Ciro es mi ungido, ¿cuánto más vos que sos mi pueblo? Que yo te redimí, que deshice como una nube tus rebeliones, como a niebla tus pecados. Volvete a mí, porque yo te redimí. Yo deshago a los encantadores, a los agoreros, a los divinos. Abro camino delante tuyo. Ese es el Señor. No te olvides que vos sos mi siervo. A mí hay una palabra hay una historia que a mí me impacta. Vos sabés que hace un tiempo atrás hubo un gran barco que se llamó el Titanic. El Titanic era un desafío aún en contra de Dios. Decían que ni Dios lo podía hundir. Sin embargo, ese barco, en la primera salida que hacen las aguas, cruza con un pequeño iceberg y el iceberg lo corta como una latita de sardina. Y aquel barco, que supuestamente ni Dios lo podía hundir, el primer día de inauguración se comienza a hundir. No había salvavidas suficiente, no había botes suficientes, no estaban preparados porque nunca pensaron que ese barco se iba a poder hundir. Sin embargo, ese barco se hundió. Ahora lo que a mí me impacta, eso es una historia real. Lo que a mí me impacta es otra historia real que ocurrió en ese mismo momento. Dice que aun cuando el barco se hundía, hubo algo que pasó, que relatan todos los sobrevivientes, los pocos sobrevivientes que hubo, relatan que aunque la gente corría de un lado para el otro, los marineros, todos trataban de agarrar los botes, los salvavidas, trataban de escapar, no sabían para dónde iban a ir. Dice que los músicos, y a mí me toca porque yo soy músico, los músicos agarraron sus instrumentos y comenzaron a tocar. Dice, cuentan los relatos reales de las personas que están vivas aún hoy en día y que sobrevivieron al naufragio. Dice que mientras el barco se hundía, nunca dejaron de tocar los músicos. Se sentaron, agarraron los violines, agarraron las trompetas, agarraron todos los instrumentos. Y cuando el barco se hundía, ellos siguieron tocando. La gente corría para un lado y para otro. ¿Por qué? Era para tratar de calmar a las personas. Y aún mientras el barco se hundía, ellos no dejaron de tocar. ¿Sabes por qué? Porque eran músicos. Porque entendían cuál era su propósito. Qué era lo que tenían que dar, lo mejor de ellos con lo que ellos tenían. Y eso era un propósito natural. Después se los recuerda como héroes. Porque ellos brindaron aún su pequeño granito de arena y el barco se hundió y perecieron todos y no había salvación para nadie de ellos que estaban ahí, ¿no es cierto? Pero dice que ellos nunca dejaron de tocar. Hay una palabra que le suele decir mi mamá a veces a las personas que no vienen a la iglesia y dicen, no, yo no vine por esto, yo no vine por lo otro, y dice mi mamá, y tampoco fuiste a trabajar. No, sí, a trabajar fue. Entonces a lo que no fuiste para la iglesia nomás le dice. Y a veces nosotros, para las cosas naturales, yo decía, esos hombres, esos músicos, no dejaron de tocar, porque eran músicos, porque sabían cuál era su propósito. Este hombre Ciro emprendió su propósito a un nivel natural. Nosotros que tenemos un propósito eterno. Esos músicos no dejaban de tocar aunque se hundía el barco. A veces uno nos duele el pie y decimos, no vamos a la iglesia. Claro, no vamos a la iglesia. Se cortó una puerta, no toco más. Se hundía el barco, nunca dejaron de tocar.
Nunca dejaron de tocar. ¿Por qué? Porque tenían un propósito y una misión natural, efímera, que se acababa en ese mismo instante. Nosotros tenemos un propósito eterno, un Rey de Gloria, un sueño eterno que Dios nos dio. ¿Cómo no nos vamos a lanzar hacia ese propósito? ¿Cómo no nos vamos a... ¿Cómo Dios le tiene que hablar a Ciro? Y Ciro entendió. Ciro escuchó la palabra y desde ese día cambió toda su vida. Entonces, sí, Dios piensa así de mí, no me diga. Dios quiere que yo le reconstruyo el templo. Y a veces a los hijos de él, el Señor le tiene que hablar, y le tiene que hablar, y le tiene que hablar, y no entendemos, y no habla por sueño, y no entendemos, y saca un hermano y no habla, y no entendemos, y escuchamos la predicación, y no entendemos, y sale la gente diciendo, no entiendo. Sale la gente de la iglesia y dice, la verdad que no entendí. Cuando le toca el mensaje, dice, no entendí lo que dices, entonces no entienden. Y hay muchas personas, y yo decía, estas personas que quieren recibir la palabra, en la primera palabra, ya entendió, ya comprendió, que el Señor nos ayude a entender. Por eso nosotros somos, la vez pasada alguno no entendió el ejemplo que hacíamos con Rubén, ¿no es cierto? Pero en esta iglesia algo de lo que más queremos hacer, ¿sabes qué es? Es ponerte pilas en Dios. Porque Dios te pone pilas y Dios te dice, si te faltan pilas, si te falta lograr sueños, si te faltan cosas, yo te pongo pilas para que vos logres tus sueños, para que logres alcanzar aquellas cosas que Dios ha puesto en tu corazón. No, si Dios hablaba así de Ciro, cuando vos ves el libro del capítulo 45, cómo Dios habla en una manera tremenda, vos pensás que estaba hablando de un pastor, de un profeta, ni te imaginás que es de Ciro. Y si Dios habla así de Ciro, ¿cuánto más no habla de nosotros? Dios ha puesto sueños, Dios ha puesto visiones. Esta iglesia es un sueño hecho realidad. Esta iglesia es algo que el Señor soñó en su corazón y verla realizada es un sueño hecho realidad. Nosotros estamos viendo en este tiempo cumplido del Señor en una manera tremenda. Te animamos a que te unas a la visión del Señor. Dios, vos tenés un propósito en el plan de Dios. No es casualidad que vos estés en este lugar. No son casualidades los dones que Dios te dio. Hay personas que tienen dones para los niños, hay personas que tienen dones para los ancianos, hay personas que tienen dones para los jóvenes, hay personas que tienen dones para las mujeres. Yo no sé, pero vos tenés un don y un propósito. Dios te trajo. Ese propósito lo entendió Ciro. No conocía la palabra, no conocía nada, ni visitaba la iglesia, pero lo entendió, lo comprendió. Que nosotros podamos entender ese propósito que Dios nos da. Los sueños se están comenzando a realizar en esta iglesia. Estos días estuvimos grabando unos cassettes de predicaciones de los domingos. Me acuerdo que armamos ahí el papelito que está ahí con los anuncios de la iglesia, y la Yoli miraba el cassette y se reía, y estaba feliz. Y a mí siempre me gusta cuando Yoli se ríe, me gusta verla feliz. Y ella se reía, y se reía, y se reía. Y yo le decía, ¿por qué está tan feliz? No sé, porque es algo tan lindo, como que te llena el corazón. Porque a veces si nosotros vemos unos años atrás, unos tiempos atrás, decíamos qué, y nos mostraba Dios qué iba a hacer, y no íbamos a entender. Sin embargo, hoy Dios está abriendo puertas en todos lados. Nuestro hermano Nahuel, aún está en Curuzú, estuvo hablando por la radio. Que esté en sus oraciones por él también. Vamos a tratar de a ver, un aplauso que quiera tener. Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Y sabes qué? O Yoli es como Dios, o Dios es como Yoli. Pero ¿sabes qué? Dios no tiene plan B. Yo me río de Yoli porque Yoli nunca tiene un plan B. Yoli me dice, vamos a hacer tal cosa, yo le digo, y si sale mal eso, no sé, me dice. Ella no sabe si pasa algo mal, ella, el segundo plan, por si algo sale mal, ella no tiene. Dios no tiene plan B. Esto no se predica en la iglesia, generalmente no se enseña. Porque dicen, si vos abandonás tu puesto, va a haber 20 que lo van a venir a ocupar. Si vos dejás hacer eso, va a haber 50 que lo van a hacer. Es mentira, Dios no tiene plan B. Dios te tiene a vos. Y si no haces vos la obra que Dios te mandó, no la va a hacer nadie. Eso es tremendo. Por eso es que Dios no tiene plan B. Dios pensó en tu vida. Hay lugares que no se están evangelizando, hay cosas que no se están haciendo, hay músicos que no están tocando, porque si no lo haces vos, no lo va a hacer nadie más. Tal vez va a venir, si yo no estaba acá con el propósito de Dios, con la visión de parte de Dios, no iba a haber otro Leo, no iba a levantarse Teleta. Iban a levantar en otros lados, iba a haber en otros lugares, tal vez iba a haber otra cosa. Pero en este lugar no, porque Dios había pensado en mí, en mi propósito. Y Dios pensó en tu propósito. Si vos no cumplís el plan de Dios, Dios no tiene plan B. O sos vos, o sos nadie. Muchas veces cuando dice la Biblia que Jesús durmió, no tenía dónde dormir. Las zorras tienen cuevas, tienen guaridas, dice, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Muchas veces cuando alguien hacía caso a la palabra de Dios, Jesús tenía dónde dormir en algunas ciudades. Pero cuando alguien le hablaba del Señor y no hacía caso, Jesús dormía a la intemperie. No tenía un plan B. No decía, bueno, tengo plata, voy y pago un hotel. Sino que él no tenía plan B. Él había pensado en vos.
no piensa de otra forma. Y cuando nosotros vemos al hijo pródigo, cuando él se va de la casa, siempre el padre mira hacia el oriente y cuando lo ve venir, siempre hubo un plato puesto en la mesa, siempre hubo un lugar esperándolo al hijo pródigo. Y así el Señor siempre tiene un lugar esperándote. En este día, cuando nosotros comenzamos la reunión, vos no lo viste, pero el Señor estuvo primero que nadie acá, mirando y cabeceando, a ver si hoy viene, hoy lo estoy esperando, a ver si hoy viene. Y si tu lugar no lo ocupás vos, tal vez va a venir a ocuparlo otra persona, pero el propósito de Dios no se quita de sobre tu vida. O lo haces vos o no lo hace nadie. Hay un lugar vacío. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque a veces nosotros pensamos, no, si no lo hago yo, hay hermanos que saben computación, hay hermanos que manejan diferentes temas, hay hermanos que el Señor le ha dado distintos propósitos. Vos tenés que descubrir cuál es el propósito de Dios para tu vida. Una vez que vos te lances a eso, cuando Ciro entendió cuál era el propósito de Dios, que Dios lo había puesto, y son miles de cosas, hay miles de escritos de Ciro del Persa, bíblicos y extrabíblicos y en todos lados, pero lo más importante, ¿sabes qué es? Es lo que Dios dijo de Ciro. Y Ciro cumplió con su misión, un rey que no conocía nada de Dios. Que nosotros podamos cumplir con el propósito de Dios, mi hermano. Unite a la visión, entender cuál es el plan de parte de Dios para tu vida. En esta iglesia queremos que vos ejerzas los dones que Dios te dio. Amén. Si quieres, ahí sí den un aplauso al Señor. Vas a lograr tus sueños. Vas a lograr las cosas que Dios preparó para tu vida. Y vos hoy comenzás a escuchar a Dios, lo vas a lograr. Te invito a ponerte de pie. Vamos a orar al Señor. Si hay personas que han logrado cosas y hay cosas que le están faltando, que pueda esta palabra caer sobre tu vida. No me olvides, te dice el Señor, yo deshice como una nube tus rebeliones. Aquello que te tapaba el cielo, Dios lo deshizo. Yo como una niebla deshice tus pecados. Aquello que tapa tu camino para mirar, Dios lo deshizo. En esta noche, Señor amado, gracias Padre Santo por este día. Gracias por tu bendición, gracias por lo que tú nos has hablado, Señor. Ayúdanos, Dios, porque a veces no entendemos que hay un propósito, Señor. Hay un propósito con nuestras vidas. Yo no nací de casualidad, no vine de casualidad, Señor. Y aunque muchos me hicieron creer eso, muchos hablaron palabras malas. Oh Dios, ¿cómo tú hablas de mí? Ayúdame a entenderlo, Señor. Que soy tu siervo, que soy tu hijo, como decía esta palabra, Señor. Que no te olvidemos, que tú nos dices, Señor, en esta noche, no me olvides. No me olvides, siervo mío, eres tú, yo te redimí, deshice como una nube tus rebeliones, como a niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí, te dice el Señor, unite a mí y vas a hacer grandes cosas, te dice el Señor. Así como un día le dijo la estampilla al sobre, unite a mí y llegarás lejos. El Señor te dice en esta noche, unite a mí, vas a llegar lejos. Vas a lograr los propósitos que Dios tiene para tu vida. Yo no sé tus sueños, yo no sé los sueños que Dios puso en tu corazón, los planes. Pero ese día, cuando sí lo escuchó, algo cambió en su corazón. Un propósito eterno había en su vida, no un propósito efímero, no un propósito pequeño, no un propósito para esta tierra, un propósito eterno. Reinos iban a pasar, cosas iban a suceder, pero lo que él hiciera para el Señor iba a quedar eternamente escrito en los cielos y en la tierra para memoria de aquellos que trabajan para el reino de los cielos. En esta noche decirle, Señor, ayúdame a cumplir con tu propósito. Ahí me llenaré de ti, Señor, ahí aprenderé aquello que tú me has llamado, Señor. Si muchas veces en las noches me siento triste, me siento cansado, si siento que no valgo nada, si siento que hay cosas que me están pasando, que me están faltando, si siento que nada me llena, es necesario que emprenda el propósito por el cual tú me llamaste, Señor amado. Ayúdanos a emprender ese propósito, porque esta iglesia también necesita de personas que cumplan su propósito para este lugar, para este sitio, para este barrio, para esta ciudad de Sauce, para esta zona del sur correntino, Señor amado. Levanta siervos y siervas tuyos, aquellos que tú estás moviendo, Señor. Como venía hoy tu palabra, de reinos por ti y naciones por tu vida. No es palabra de un hombre, es palabra de Dios. Dios ha estado moviendo reinos, Dios ha estado allanando el camino, Dios ha estado preparando y cada día te estuvo esperando. Si no
no sos vos, no es nadie. Si no sos vos, no hay nadie. Él te sigue esperando. No hay otro, no hay un plan B, no hay otra persona que lo va a hacer. Porque el Señor pensó en vos. Porque vos sos importante, sos único, e irrepetible. Lo que Dios puso en tu vida, el don, el talento, el ministerio que Dios puso en tu vida, o lo cumplís vos, o no lo cumple nadie. O hay un hueco, o nadie lo hace, o nadie lo predica. Si vos no predicás, no predica nadie. Si vos no cantás, no va a cantar nadie. Si vos no llamás a tu familia, nadie lo va a hacer. Es el propósito, es el ministerio que Dios te dio. Si Ciro no ordenaba el decreto, si Ciro no creía en la palabra, no iba a ser nadie. Pero Ciro tuvo un corazón digno, tuvo un corazón noble para escuchar la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, en esta noche a ser nobles, a ser dignos, Señor, en nuestro corazón, a escuchar tu palabra, a aquellos que tienen llamamientos, Señor, a aquellos que piensan que sus llamamientos son pequeños. No hay llamamientos pequeños en las cosas de Dios. Oh, Señor amado, ayúdanos en este tiempo a entender tu propósito sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre esta iglesia. ¿A qué me estás llamando, Señor? Hay cosas, Señor, que estoy sintiendo, hay cosas que tú me estás hablando en las noches, en los días, en la madrugada. Hay cosas que el Señor te está inquietando. Hay veces que la manta es pequeña para taparse, como dice su palabra. Hay cosas que el Señor te inquieta de día, de noche. No te sentís cómodo en un lugar ni en otro lugar. Es porque el Señor te está llamando a sus propósitos. El Señor está queriendo que vos cumplas sus propósitos. Parece que no encontrás lugar en ningún lado. Es porque el Señor está queriendo que vos cumplas sus propósitos. Señor amado, ayúdanos a cumplir nuestros propósitos, Dios, en ti. Algunos hasta son como la historia del patito feo, que parecía que nadie lo quería, pero era porque no era un patito, era un cisne. Hay muchas personas que no te quieren, que se ríen de tu vida, que se ríen de tus cosas, que piensan que no vales, pero es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Vos sos un cisne glorioso para Dios, vos sos el hijo y la sierva de Dios. El Señor te dice, no me olvides, no me olvides. Yo extiendo los cielos solo y yo abro los caminos, pero